La clase de hoy vamos a ver, bueno, ya estuvimos revisando algunas medidas que sirven dado cierto modelo o dado un conjunto de modelos, cuáles son las medidas que utilizarías en principio para seleccionar entre ellos, ¿no? Para evaluar qué tan bueno es uno de forma comparativa con otro, ¿sale? Ya vimos que pues, hay de dos sopas, ¿no? Evaluarlo con el error de entrenamiento o con el error de predicción, pero pues el error de entrenamiento usualmente subestima la capacidad predictiva de tu modelo, ¿no? No, sobreestima la capacidad predictiva de tu modelo, entonces subestima el error asociado, ¿no? Y bueno, utilizando estas métricas que ya vimos en la clase anterior, vamos a hacer ahorita una revisión de cómo seleccionar ahora las variables que van a formar parte de tu modelo de forma pues eficiente, ¿sale? Y vamos a ver principalmente cuatro aproximaciones. Una es utilizar el mejor subconjunto de todos los subconjuntos de variables explicativas posibles, pues le dicen el Best Subset Selection. Otro es el Forward Stepwise, que es una selección escalonada, incorporando una variable tras otra hasta que tengas el tamaño óptimo de tu modelo. El otro es lo mismo, pero en lugar de ir adicionando una variable, vas quitando una variable y empiezas con el modelo completo. Y después, algún comentario de el 5 es una selección escalonada híbrida, y lo que haces es más o menos proceder como el forward stepwise, o sea, vas agregando de una en una, pero en cada paso te paras y ves como si alguna de las variables que ya agregaste sigue valiendo la pena que esté o la puedes sacar, ¿no? Y pues ya nada más una comparación para ver qué resultados da cada uno de ellos. Entonces la pregunta que con estas técnicas estamos respondiendo es ¿cuál es el conjunto de variables explicativas que deben de ser consideradas dentro de nuestro modelo, ¿no? Y algo importante es que no solamente se tiene que considerar el criterio de optimalidad en términos de la medición de su error, sino que también tiene que considerar el criterio de interpretabilidad, particularmente porque es necesario en las aplicaciones de la vida real, es necesario incorporar variables explicativas cuya interpretabilidad pues sea alta, ¿no? Esto es que que los regresores que están dando una respuesta de tu variable y tengan algún contenido intuitivo, ¿no? Eso sobre todo, por ejemplo, en casos de estudios sociales o económicos, financieros, porque pues sí puede ser que a lo mejor tengas algún conjunto de variables que tengan tal vez alguna correlación espúrea, y alguna de ellas a lo mejor te da un mayor nivel de predicción de tu variable respuesta, pero no es tan interpretable como alguna otra variable pues que era casi lo mismo, pero pues en realidad esta otra está sustentada por la teoría, ¿no? Entonces es importante siempre que vean cuáles son las variables, a lo mejor el primer conjunto de variables con el que van a empezar sean aquellas que tienen alguna interpretabilidad. Pues eso es bien común en la práctica cotidiana, ¿no? Y los modelos que ahorita vamos a estar revisando están más enfocados en esta parte de optimalidad, que es utilizar el cierto conjunto de variables explicativas como sin ponerle ninguna etiqueta, nada más así de x1 hasta xp, y cuál es el conjunto que en términos de errores pues te minimiza el error, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que les decía. En la práctica ambos factores tienen que ser considerados. Bueno, primero vamos a ver el Best Subset Selection, y este modelo pues se basa en obtener el mejor conjunto de todas las variables explicativas que tienen, sus p variables. Consideran todas las combinaciones posibles para un modelo de tamaño p, digamos, ¿no? Entonces hacen un barrido exhaustivo sobre todas las posibles combinaciones, y lo que hacen pues es que seleccionan para cada modelo de tamaño p dado, como que van seleccionando cuál es el modelo óptimo, y ya después comparan todos esos modelos de tamaño p, ¿no? Entonces como ya eso es con técnicas de la predicción, bueno, de la estimación del error de predicción. Entonces al revisar como todos los posibles modelos,
pues aseguras la optimalidad en términos de disminución de errores, ¿no? Pero pues la fuerte desventaja es la demanda computacional en su implementación, ¿no? Porque pues igual, imagínense en un dataset con P regresores, pues es necesario ajustar 2 a la P modelos, y pues eso es muy costoso computacionalmente. Pero bueno, de forma general vamos a describir el algoritmo. Imagínense que tienen M0 para denotar el modelo trivial, en el que todos tus predictores son 0, excepto la ordenada de origen, beta 0. Bueno, beta 0 va a ser diferente de 0, pero de beta 1 hasta beta p tiene que ser 0. Entonces ese va a ser el modelo trivial. Y bueno, pues la estimación para todas tus observaciones va a ser y barrita, ¿no? Nada más el promedio de las Y's es como pues, lo mejor que puedes decir acerca de las Y's. Y después haces ya de forma iterativa para cada una de las K's, o sea, el tamaño de tu nuevo modelo, vas a ajustar todos los modelos posibles con K variables predictivas. ¿Cuántos modelos hay? Pues tantos como las combinaciones de P en K, ¿no? Es como una muestra de tamaño K de todas las P posibles. Y bueno, pues seleccionas el mejor modelo entre ellos y lo vas a denotar por pues, M de K. Y bueno, aquí nada más el mejor se define como aquel que tenga menor suma de los residuales o mayor R cuadrada. Ahora, de la suma de los residuales, en este paso no importa tanto porque como estás comparando, o sea, todavía no haces la selección del tamaño del modelo, entonces estás comparando modelos del mismo tamaño y no importa tanto que penalices por la complejidad del modelo, ¿no? Que habíamos visto que para los otros criterios, el de acá y que el Bayesian, lo que hacen es penalizar por el tamaño de tu modelo, ¿no? Aquí como todos van a ser del mismo tamaño K, pues no importa tanto que lo penalices, ¿no? Por eso no necesitas la R cuadrada ajustada, o sea, con la R cuadrada solita es suficiente o con la suma de los residuales, porque todos son comparables en términos de complejidad del modelo, ¿no? Y bueno, entonces para cada K pues ya obtienes el mejor modelo M de K. El M de K pues son el conjunto de variables, ¿no? Eso es lo que te denota M de K. Y pues para seleccionar ya el modelo definitivo vas a terminar con con P más un modelos diferentes, ¿no? Incluyendo el trivial. Y lo que vas a hacer es comparar cada uno de estos P más un modelos utilizando ahora sí una medida de evaluación del error de predicción, ¿no? Como las que revisamos la clase anterior, que la C de malo o el de acá y que el Bayesian o la R cuadrada ajustada. Sí, o sea, es como para escoger qué variables y ya luego que tienes qué variables escoges cuál es mejor en cuanto al número de variables. Ajá, exactamente. Sí, porque son dos preguntas las que resuelves, ¿no? Una es el tamaño de tu modelo y dado el tamaño como cuáles son las mejores variables de ese tamaño, ¿no? Entonces, pues para seleccionar el tamaño necesitarías ver cuáles son las posibilidades de cuál es el mejor modelo dentro de ese tamaño que te da los mejores resultados, ¿no? Entonces eso es lo que haría. Ahora algo importante es que la secuencia de modelos MK no es una secuencia anidada. Esto quiere decir que, por ejemplo, en M de K más 1 no necesariamente están todas las variables que encontraste en M de K, ¿no? Porque es posible que a lo mejor ya una combinación de dos variables te explique más que a lo mejor una que era muy significativa, ¿no? Y pues a lo mejor sea necesario sacarla y ya con eso puedes explicar mejor. Y esta va a ser una diferencia básica contra el forward stepwise, que, o sea, con esta aseguras la optimalidad porque estás viendo todos y en el otro más bien son modelos anidados, que al final pues vamos a ver que llegas a resultados muy similares en la práctica cotidiana, pero pues es la principal diferencia. Bueno, aquí se muestra el ejemplo con los datos de credit de la base de datos que ya hemos estado utilizando, y aquí lo que se muestra es la suma de los residuales al cuadrado y el número de predictores, ¿no? Entonces todos estos puntitos que ven aquí sobre la primera gráfica es la suma de los residuales para los diferentes modelos de tamaño K, y obviamente el que está hasta abajo pues es el óptimo, ¿no? De cada uno de los tamaños. Y
Bueno, esto es en términos de la suma de residuales, este es en términos de la R cuadrada directa, ¿no? Sin ajuste. Y pues es equivalente, ¿no? Pues el que minimice la suma de residuales va a ser el que maximice la R cuadrada. Y bueno, ya después para seleccionar entre todos los modelos que están aquí dentro de la línea roja, ya se utiliza un criterio de los que vimos la clase pasada, ¿no? Porque si se dan cuenta aquí la línea roja pues siempre va a ser decreciente, dado que pues, la suma de los residuales siempre viene bajando, aún le metas variables ruido, ¿no? O sea, puede ser un decrecimiento marginal, pero siempre va a estar reduciéndose. Igual la R cuadrada siempre va a estar creciendo. Y esta curva entonces ya cuando metes por ejemplo una caique, pues ya te va a quedar como una forma de U. ¿Sale? Ahora la otra alternativa que trata de justamente atacar el problema de demanda computacional es el forward stepwise. No sé, le puse selección escalonada hacia adelante. Y entonces, pues sí, lo que les decía es que la metodología anterior, para encontrar el mejor subconjunto, pues es muy difícil de ser implementado, sobre todo cuando ya tienes P mayor a 40, ya las combinaciones de 2 a la P se vuelve loquísimo, ¿no? Y además también algo importante es que para una P muy grande, la varianza del modelo se amplía mucho, ¿no? Porque pues depende mucho de cuál sea el conjunto de variables que metes, tus regresores, bueno, el coeficiente asociado a cada uno de tus regresores pues va a estar fluctuando mucho, ¿no? Porque pues, reaccionan de forma diferente cuando metes dos combinaciones y entonces la varianza de tu modelo también puede estar muy alta. Entonces son dos problemas del que sufre el método anterior y ante estos problemas pues el forward stepwise es una alternativa mucho más eficiente. El algoritmo funciona de la siguiente manera. Igual empiezas con el modelo trivial, sin predictores, solamente tu ordenada de origen. Y ahora otra vez para acá desde 1 hasta P-1, ajustas todos los modelos posibles agregando una nueva variable. ¿Cuántos modelos tienes? Pues K-P, ¿no? O sea, en el primer paso, por ejemplo, cuando agregas la primera variable, pues vas a tener K modelos, ¿no? Diferentes. Y así te vas. Y entonces, ya que tienes todos tus modelos posibles, agregados al modelo anterior, al que ya tenías, seleccionas entre ellos igual aquel que minimice la suma de los errores cuadráticos o la mayor R cuadrada sin ajuste. Bueno, o sea, también pueden hacer la ajustada, pero pues es lo mismo, porque no, les digo, no penalizas por complejidad, ¿no? Y a ese nuevo modelo que optimice tus errores le vas a poner M de K más 1 y repites, ¿no? Ahora con la siguiente K y es iterativo. Ya que tienes todas tus MDKs, haces lo mismo. Eliges el modelo definitivo utilizando una de las medidas de evaluación del error de predicción, ¿sale? Y como les decía, aquí lo que estás haciendo es agregar una variable por una. Entonces es posible, bueno, se ve fácilmente que los modelos están anidados, ¿no? El modelo MK más 1 contiene todas las variables del modelo MK. Entonces esto puede generar un poquito o sea, no es óptimo este modelo como 100% óptimo, pero sí es muy eficiente. Y ya, pues esa es la principal diferencia contra el best subset. Algo importante es que, bueno, eso sabemos en el backward stepwise, pero cuando tienes tu modelo de M de K más 1, o sea, como que la variable, el candidato más probable a formar parte de tu nuevo modelo se va a ver también que está muy relacionado con la estadística de prueba de la prueba T, ¿no? O sea, aquel que tenga la mayor estadística para tu prueba T, o que es equivalente a tu menor p-value, es como el más probable que entre a tu modelo. Y pues tiene sentido. Digo, aquí no es tan eficiente estar revisando los p-values, porque tendrías como que hacer una diferenciación, ¿no? O sea, de todos los que ya tenías en K, ahora le agregas el 1, checas el p-value de y después iterativamente tendrías que ir guardando todos esos p-values, ¿no? Y a lo mejor así también lo podrías ejecutar, pero vamos a ver en el de backward step
wise, ahí sí es mucho más eficiente estar viendo el p-value como el candidato, el mejor candidato, porque pues ya empiezas con el modelo más grande y solamente le vas quitando variables. Todos los algoritmos son para escoger el mejor conjunto de variables que te van a servir para entrenar el modelo. Que te van a servir para entrenar el modelo, exacto. Pues es que en realidad la parte de entrenamiento, pues sí viene cuando haces el ajuste, tal cual, y después cuando ves la característica de generalización entre los diferentes modelos es cuando les aplicas estas nuevas medidas, ¿no? O sea, ahí ya estás considerando también la parte de prueba. Ah, de veras, yo tenía un comentario. ¿Te acuerdas que preguntaste en la clase pasada la diferencia entre cuando lo divides nada más en dos partes, el de predicción y el de test, contra dividirlo entre predicción, validación y test? Sí hay una diferencia un poco más de fondo. Que, por ejemplo, se supone que la parte de test, las observaciones asociadas al test, en realidad nunca las tienes que tocar cuando estás haciendo el ajuste de tu modelo. Ni siquiera el ajuste y tampoco para cuando tratas de hacer una estimación del error de predicción. O sea, lo que tendrías que hacer es primero con tus datos de entrenamiento ajustar el modelo o los diferentes modelos, ¿no? En este caso. Después con los datos de validación, lo que haces es que seleccionas como cuál es el modelo en términos de complejidad que sea más adecuado, ¿no? Y los de test ya los vas a sacar ahí de tu, digamos, de tu bóveda donde los tenías guardados, y lo que vas a hacer es medir qué tan preciso es tu modelo, ¿no? Porque si los incorporas dentro de tu ajuste de alguna forma, ya sea para seleccionarle el tamaño óptimo, para seleccionar los tamaños los coeficientes beta, pues lo que hace es que otra vez vas a estar haciendo tal vez overfitting y estás subestimando el poder predictivo, ¿no? Pero en las aplicaciones reales, eso es como para cuando tienes un montón de datos. Bueno, ahorita ya tienes un montón de datos en muchas aplicaciones. Pero si estás corto de datos, es suficiente con que los partas en dos. Entonces lo óptimo es en 3 cuando tienes bastantes. Ajá. Tienes datos suficientes. Sí, sobre todo porque la parte de test, te digo, pues es como unos nuevos datos que no han sido utilizados para nada. ¿Qué tan buena es mi predicción de esos datos, no? Y entonces una mejor idea de la precisión real de tu modelo. Ok. Y bueno, aquí una comparación entre los dos métodos que hemos visto ahorita. Bueno, la única, aquí también una observación es que en lugar de estar ajustando bajo este método, en lugar de hacer 2 a la p modelos, ahora estarías ajustando 1 más p multiplicado por p más 1 entre 2, ¿no? Que es lo mismo que esto, ¿no? La suma de las p menos k. Para cada paso k, haces p menos k modelos. Entonces, digamos, si tuvieras una p igual a 20, la primera alternativa te daba 1.048.000 diferentes modelos, ¿no? Lo cual está enfermo. Y para el forward stepwise, pues solamente necesitas 211 modelos. Pues está mucho más implementable en la práctica real, ¿no? Y lo que les decía es que, por ejemplo, para la aplicación a los de crédito, pues prácticamente las variables son muy similares para los 3 primeros pasos. Y bueno, no has dicho que son todos. No, porque tienes 4 y aquí entre mira cards. Ah, sí, es cierto. Sí, o sea, limit, income, student. Sí, cards contra rating, ¿no? O sea, aquí si se dan cuenta, pues rating no podía salir porque pues ya formaba parte desde la primera. Y aquí a lo mejor ya no es óptimo porque pues la combinación de cards con alguna otra te explica más de lo que te podría explicar rating, ¿no? Entonces aquí se ve que por ejemplo, no es no es una secuencia anidada, ¿no? En el best subset selection. Y en el forward stepwise sí es una secuencia anidada. Ok, y ya la penúltima todavía. La penúltima alternativa es el backward stepwise, que es igual de una selección escalonada, pero ahora vas de tu modelo más complejo, lo vas reduciendo hasta que tengas solamente las variables que más te sirven, ¿no? Otra vez esta alternativa también es
eso es eficiente computacionalmente. Yo diría que es un poquito menos eficiente que la que va hacia adelante, porque tienes que empezar con un modelo completo. Entonces, para que tu matriz X transpuesta por X sea invertible, necesitas tener al menos n mayor que p, porque si pasa que p es mayor que n, pues esta cosa es no invertible, ¿no? Sí, no se puede hacer, no se puede ejecutar el modelo simplemente. Entonces tienes que empezar con, a lo mejor tu modelo más complejo, pues necesitarías, o sea, si p es mayor que n, pues nada más podrías seleccionar como el modelo más complejo uno de tamaño n, ¿no? Y de ahí vas para atrás. Y después dices, pues ¿con cuál de tamaño n empiezo? Entonces eso ya no es óptimo. Pero bueno, supongamos que tienes ahorita una n mayor que p. ¿Cómo funcionaría el algoritmo? Empiezas con m de p, que sería el modelo donde tienes todos los predictores posibles dentro de tu modelo lineal, ¿no? O también para clasificación. Y bueno, lo que haces es que ajustas todos los k modelos posibles cuando quitas una variable a este conjunto completo, ¿no? Ahora, algo importante aquí es que la variable, el candidato más probable para ser eliminado va a ser aquella que tenga la menor estadística asociada a tu prueba T. ¿Se acuerdan cuál era la estadística? ¿No? Bueno, se las pongo. Sí, en el libro le denotan como el C-score, y acuérdense que era beta estimada entre la raíz de la varianza de beta estimada, ¿no? Sí, bueno, esta es beta J, vamos a poner. ¿Sale? Esa es la asociada a tu prueba T. Puede ser, o sea, el mejor candidato para ser eliminado va a ser aquella con un menor score Z o con un mayor p-value, ¿no? Que es equivalente. Es más probable que no sea significativo. Pero bueno, lo que se recomienda es que de entre todos tus posibles modelos de tamaño ahora acá, bueno, quitando la variable, vas a seleccionar aquel que igual tenga el menor error. Pero se puede ver que sí, casi siempre coinciden estas dos cosas. Si lo haces por la prueba T o si lo haces por los errores. Y bueno, y de igual forma que los anteriores, seleccionas entre los diferentes modelos de tamaño K a través de una medida de evaluación del error de predicción. Otra opción que también pues como que sugieren en el libro, pero no la desarrollan tanto a detalle, es cuando tienes una selección escalonada híbrida. Y lo que haces es que empezarías de la misma forma que haces el forward. Nada más que en cada paso, les digo, como que separan. Ahora podrían hacer como que quitan una variable de todas las que ya actualmente tienen, ven si alguna de ellas nota mejoría, o a lo mejor, no sé, tal vez con la estadística de prueba T, ven si alguna ya dejó de ser significativa, y entonces la pueden sacar y siguen con el proceso del forward, ¿no? Entonces ya no está dentro del pool de las opciones con el forward. Pues de las estándar no tanto, pero pues en la práctica yo sí te recomendaría. Sobre todo, por ejemplo, en el caso que vimos ahorita, ¿no? Ya vimos que en la cuarta iteración ya salía una variable porque otro conjunto de variables ya explicaba lo que ella estaba dando, ¿no? Entonces, pues igual, si tienen tiempo de estar viendo ahí, jugando con su modelo, pues sí sería válido que conforme vas incrementando su complejidad también te preguntes si alguna de ellas ya ni siquiera te sirve, ¿no? O sea, como que compararías tu estadística P con el paso anterior y verías si se redujo. Por ejemplo, una fácil podría ser ahora, ok, ya incorporaste una nueva variable, ¿por qué no checas la estadística T de todas? Y pues ves que a lo mejor alguna puede dejar de ser significativa, ¿no? Porque acuérdate que la estadística T tiene que ver con qué tanto estás explicando en referencia a todo lo que están explicando las demás variables, ¿no? O sea, no es como una estadística aislada, sino que sí te habla del conjunto de variables. Entonces es posible que ya no tenga significancia. Puede ser que la que entra sea la que menos aporta. ¿Que la que entra sea la que menos aporta? Sí, también puede ser. O sea, sí puede ser que sea la que tenga la T más chiquita, la estadística T más chiquita, pero aún así ser significativa, ¿no?
Sí, más bien es como sacar las que no sean significativas, yo diría. Ok. Ah, y otra cosa también importante que a lo mejor ahorita no se ve tan claro, pero cuando tienen variables categóricas, recuerdan que en variables categóricas las teníamos que descomponer como variables dummies, ¿no? Lo más recomendable también es que no, o sea, por ejemplo, una variable con 5 categorías, pues se va a dar 4 variables dummies, ¿no? Dentro de tu modelo. Entonces no es tan fácil ahí hacer la selección porque no, pues tampoco se vale como sacar nada más una de las variables dummies y a lo mejor quedarte con las otras 3, ¿no? Entonces esas sí tienen que ser evaluadas como en conjunto, o sea, o las metes todas o las sacas todas, ¿sale? Eso es importante, porque pues, si no pierdes interpretabilidad, ¿no? Ni modo de que hagas un filtrado a tu variable original, o sea, sí se podría, pero pues no es como tan ortodoxo, ¿no? Hacerlo de esa forma. Entonces pues sí traten de meter todo el conjunto de variables. Y otro comentario es que si se dieron cuenta ahorita todo lo que estamos utilizando como medidas de comparación es la suma de los errores al cuadrado, ¿no? Pero esta medida solamente tiene sentido para problemas de regresión, donde tu variable respuesta está en unidades cuantitativas, ¿no? O sea, es una variable continua. Pero ¿qué pasa en los problemas de clasificación que vamos a ver la siguiente semana? Pues que en realidad nada más tienes como pues, respuesta 0,1 o 0,12 o ajá, ¿no? Las diferentes categorías. Entonces lo que se utiliza para comparar los modelos de forma más general en lugar de RSS es la devianza. Aquí les voy a poner. Ese RSS lo cambian por... Bueno, este es para regresión. Y para clasificación utilizas la devianza. Igual eso ya lo podemos ver cuando ya estamos utilizando datos reales, pero lo que hace la devianza es menos 2 veces el máximo de tu likelihood, ¿no? Bueno, verosimilitud. Ahí está. Es 2 veces el máximo de tu verosimilitud para sobre todo los posibles valores de teta, ¿no? Bueno, acuérdense que nada más es como la función de distribución conjunta, ¿no? De x, una teta. Y lo que haces es maximizas este valor de la conjunta. Bueno, este es x una grandita, ¿no? Porque son todos los vectores. Y entonces este es el criterio que tendrían que utilizar dado cierto modelo que vamos a ver la siguiente semana cuáles son los modelos utilizados. Maximizan esa verosimilitud y seleccionarían aquel que minimiza la devianza. ¿Sí? Exacto, ajá. O sea, al final los parámetros que van a formar parte de tu modelo son aquellos pues, que maximicen tu verosimilitud, ¿no? Entonces, aquí como la devianza está negativo, pues más bien te va a dar como aquel que haya maximizado tu verosimilitud, ¿no? ¿Y el devianza también se podría usar en regresión? Sí, de hecho también se puede utilizar, sin ningún problema. Pero son más o menos equivalentes en términos de problemas de regresión, son equivalentes utilizar el RSS y la devianza. La devianza es un poco más generalizada. Entonces ya tienes tu conjunto de modelos óptimos para cada uno de los diferentes tamaños y si se dan cuenta pues sí existe una pequeña diferencia de la curva generada por la RSS contra la curva generada por las medidas de error de predicción y pues ya la que seleccionas es tal cual aquella que sea la mínima, ¿no? Y pues está dando mayor propiedad de generalización de tu modelo. Pues ya. Eso sería todo por hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿Hay por cuál categorías? ¿Entre estos 3 criterios? Pues yo creo, híjole, en la práctica, no sé, a mí me gusta mucho utilizar el Bayesian Informational criterio. Pero otra vez, no es como una receta secreta, ¿no? O sea, pues depende de cuáles son las variables que estén incorporando en cada una de ellas, cuáles son más interpretables,
Hay algunas aplicaciones en las que a lo mejor tú tienes como la capacidad de alterar el valor de alguna de ellas. No sé, digamos, cuando estás ajustando la potencia de un carro, ¿no? Si fueras una automotriz y tienes el poder de cambiar alguna de estas variables y quieres ver eso cómo afecta a tu variable de respuesta, que sea, no sé, velocidad a lo mejor, pues seguro que quieres incorporar esta variable a tu modelo, aun cuando a lo mejor no sea del conjunto óptimo de variables, ¿no? O sea, porque quieres saber el impacto. Entonces, sí es difícil decir que alguna de estas es la receta secreta. Esto nada más es para optimizar en términos numéricos, pero siempre tienes que considerar factores más cualitativos, ¿no? Pero igual, si tú quieres que una variable esté en tu modelo, pues es un principio la puedes. O sea, empezar el forward Ajá, ya con un conjunto predefinido. Podría ser. O sea, tu modelo base sea el modelo lineal, la variable que quieres. Ujú. Ya después nada más. Sí, o sea, nada más que ese tipo de algoritmos a lo mejor no está como predefinido, ¿no? Entonces tienes que alejarte. Ajá, estos son como si tu único interés es minimizar el error, haz esto. Ya en la práctica pues tienes que meter ese tipo de consideraciones. Eso ya se basa en la experiencia, ¿no? Exacto. Pues sí, pero muchas veces ya conocimiento de negocio te dicen, no, pues estas variables no quiero que lleve el modelo porque para ellos tiene más sentido, ¿no? Ajá. Entonces ya Sí, justo es la experiencia lo que ya te estaría rigiendo la toma de decisiones ahí. Bueno, pues yo creo que ya podríamos entrar a clasificación la siguiente semana. Le había puesto en el programa original 2 semanas a selección de modelos, pero pues creo que ahorita ya los temas que vimos son suficientes. Igual lo que podemos hacer es entrar a clasificación y dedicarle una clase a selección de modelos de clasificación, ¿no? Entonces, igual y esta semana la pasamos para adelante, la que venía. Y el lunes ya empezamos clasificación. ¿Sale? Si tienen cualquier duda, pues no duden en escribirle en chat. O aunque sea unos saludos, ahí, manden a su familia.